Hoy presentamos el recurso número 41 de inconstitucionalidad en nombre del grupo parlamentario Vox, de los 52 diputados, contra la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. En este recurso se pone de manifiesto una vez más la deficiencia técnica legislativa del Gobierno, no solo porque debía haber sido una proposición de ley en vez de una propuesta, sino también la intención del Gobierno al realizar esto, que es eludir los informes de, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que en el anterior intento que realizó de presentar una ley parecida a esta, tan sumamente ideológica que impregna todas las administraciones, ya informó negativamente sobre la misma en el 2011. El contenido de la ley lo hemos impugnado y consideramos que hay una vulneración constitucional porque es una imposición ideológica en toda la estructura estatal. Quieren impregnar de este sesgo ideológico todo y cada uno de los sectores, incluso más allá de la administración, sino también incluso la esfera personal. Se puede ver de la propia disposición, la propia estructura, pero también esta imposición es un ataque frontal contra el principio de neutralidad y el artículo 103, que debe regir las instituciones públicas y todos los organismos. Y además, como no puede ser de otra manera, nos volvemos a encontrar con la imposición de este sesgo ideológico, atacando la libertad de todos los españoles. La libertad en cuanto al derecho de educación, el ataque frontal a la libertad de los padres para educar, para dar y elegir una educación para sus hijos, y la libertad de empresa, en la que va más allá incluso de imponer este sesgo ideológico, han obviado que ya está incorporada a nuestra normativa laboral y social los principios no discriminatorios, con una justificación suficiente, una finalidad adecuada y una proporcionalidad que ya está instaurada en nuestra propia regulación de la libertad de empresa, de la libertad de contratación y también como garantía del derecho de todos los trabajadores. Con que entendemos que con esta ley no se consigue mejorar en absoluto las condiciones de todos los españoles, sino lo que tratan es esta imposición ideológica, apartándose de todos los principios legales, y por eso lo hemos denunciado. Gracias. Muy buenos días. Como ha adelantado la vicesecretaria nacional jurídica, Marta Castro, comparecemos otra vez ante la justicia, porque Vox es un partido que cree de verdad firmemente en el Estado de Derecho y en la justicia, y cree en nuestra Constitución. Por eso intentamos defender los principios constitucionales que se aprobaron por todos los españoles. Pero nos encontramos una vez más ante el gobierno de la mentira, de la traición y de la hipocresía. Ahora nos aparece con una ley que dice que es la ley que quiere garantizar la igualdad y la no discriminación. Un gobierno que en esa agenda progre, si algo ha hecho, ha sido pisotear la igualdad. Por ejemplo, la igualdad entre los hombres y las mujeres, imponiendo esas mentiras de la ideología de género. Pisoteando la igualdad, por ejemplo, entre los padres, entre aquellos que tienen recursos y entre los que no lo tienen. Pensemos por un momento, unos padres que no quieren, como la inmensa mayoría, que se adoctrine a sus hijos, que se les impongan sesgos ideológicos en la educación, o que prefieren una educación separada por sexos, chicos y chicas, en definitiva que quieren ejercer el derecho a la libertad de educación. Pues resulta que solo los padres que tienen recursos pueden llevar a sus hijos a la educación privada, y en cambio la inmensa mayoría tiene que llevarlo a la educación pública, sometidos al adoctrinamiento ideológico y sectario de la izquierda y de sus políticas. Y hablan de igualdad. ¿Dónde está la igualdad entre los funcionarios públicos? ¿Dónde está la igualdad, por ejemplo, en la retribución de policías o de funcionarios de prisiones? Depende, porque los que dependen de la Administración General del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Civil o los funcionarios de instituciones penitenciarias cobran mucho menos que quienes dependen de otras administraciones. No existe igualdad ante la ley, no existe igualdad de trato de los españoles por diferencias territoriales o por dependencia de unas administraciones y otras. Por tanto, es un eufemismo, es una mentira, es una hipocresía. Y dicen no discriminación. Nosotros denunciamos que la principal discriminación que se produce en España la sufrimos los españoles, y añado también, y los emigrantes legales que han venido a trabajar y a cumplir la ley. Porque no existe otra mayor discriminación que la que se está produciendo con la inmigración ilegal.
las ayudas a las viviendas sociales, las ayudas a quienes no tienen recursos, el dineral que se está gastando en quienes vienen de manera ilegal, pisoteando nuestras fronteras, que no han trabajado, que no han cotizado, que no han colaborado en el sostenimiento del Estado, tienen prioridad a la hora de recibir ayudas públicas y de recibir servicios sociales. Por tanto, los que estamos discriminados somos precisamente los españoles. Dicho lo cual, este recurso ante esta ley es un recurso que lo que pretende en definitiva es reclamar no solo esos derechos constitucionales que nuestra vicesecretaria nacional ha enumerado, sino sobre todo dignificar el sentido común, elevar ante estos tribunales ese atropello, esa mentira que bajo la apariencia, la propaganda de que defienden la igualdad de los españoles y la no discriminación, lo que están haciendo cada día es separar a los españoles entre buenos y malos, entre españoles de un lado y de otro lado, entre españoles con poder adquisitivo y los que no lo tienen, entre hombres y mujeres, entre catalanes y madrileños, entre españoles que para ellos deben tener protección y esa inmensa mayoría que no tenemos derecho a ella. Así que seguiremos luchando y confiamos que los tentáculos políticos, una vez más, no intenten torcer lo que no debe ser otra cosa que independencia y justicia en un Estado de Derecho, pero que desgraciadamente hoy es un gran déficit en esta España en la que desgraciadamente tanto el Partido Popular como el Partido Socialista siguen empeñados en controlar los órganos judiciales como este Tribunal Constitucional que tenemos a nuestras espaldas. Quedamos a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantearnos. ¿Qué conclusión sacará Vox si al fin y al cabo se consuma ese pacto entre PP y PSOE para repartirse la justicia, después de que vimos ayer un debate en el Senado bastante aguerrido entre los dos líderes de PP y PSOE, pero que después se consuma ese pacto en la justicia? Es la conclusión de que el bipartidismo sigue vivo, que pretenden que solo pueda haber una alternancia en el poder y nunca una alternativa al poder, y que por tanto, cambiando de siglas y cambiando de sillones, sigan los mismos con las mismas políticas. Las mismas políticas que suponen esquilmar a los españoles con una política fiscal confiscatoria, que supone seguir dándole prebendas a los desleales con el Estado, con la nación y con la Constitución, o sea, a los separatistas, y continuar con unas políticas de imposición ideológica comprando el consenso progre de las agendas 2030 que está arruinando a los agricultores, a los ganaderos y a los españoles. En definitiva, es seguir ahondando en esa España que se han repartido entre el Partido Socialista y el Partido Popular, incluyendo al Poder Judicial, y esa España que está muy alejada de la realidad. La realidad dice que la inmensa mayoría de los españoles no llegamos a fin de mes, que la inmensa mayoría de los españoles no tienen para llenar la nevera, para pagar la luz, para pagar el combustible, pero el señor Sánchez y su gobierno sí ha podido recaudar más de 33.000 millones de euros gracias precisamente a la inflación, gracias precisamente a esa subida de los precios. Dicho de una manera más sencilla, todo lo que los españoles tienen que pagar de más en la luz, en la factura de la luz o en el llenar el combustible de su depósito, todo eso lo está recaudando con más impuestos Pedro Sánchez, su gobierno y sus socios, en vez de haber hecho lo que dijo Vox, aplicar inmediatamente una rebaja profunda de impuestos para intentar amortiguar ese terrible coste social que está suponiendo para todos los españoles esta emergencia climática, porque lo que tenemos en definitiva es, una vez más, ese pacto y ese consenso de que tiene que quedar igual, aunque algunos digan que van a cambiar las cosas desde la Moncloa. Señor Ortega, quería saber su opinión sobre la dimisión de uno de sus dirigentes en A Coruña. Denuncia que se ha dado de baja del partido, Macarena Arona le ha apoyado y dice que el partido se desentiende de aquellos territorios donde no tienen representación. ¿Ha podido hablar con él o qué opina de esas palabras? Mire, cada día se afilian a Vox muchos cientos de personas. En Vox somos más de 70.000 afiliados. Y algunos de ustedes están muy preocupados porque uno de ellos o dos hayan decidido marcharse. Para nosotros son insignificantes y además que los respetamos. Están en su derecho cuando vinieron a este proyecto político y están en su derecho cuando deciden darse de baja. Yo les recomiendo que no estén tan preocupados por esa invención que algunos quieren mantener en los medios de división, de crisis dentro del partido. Somos, y lo siento por el resto de los partidos políticos, yo sé que esto les revienta, les produce una envidia terrible. Somos un partido unidos, sin varonías, con un discurso político sólido y consolidado, con una dirección nacional bajo la presidencia de Santiago Abascal
indiscutible, donde nuestras cuentas, donde nuestros estatutos, donde nuestras normas se aprueban en las asambleas generales democráticas por el 90% de los afiliados y donde estamos cohesionados. Muchos de ustedes pudieron participar en el Viva 22 y vieron un partido unido, un partido de amigos, de compañeros y de españoles dispuestos a seguir luchando por ese objetivo. Que 1, 2, 10 o 100 o mire, o 2000 decidan marcharse, están en su derecho, nos encanta. Se pueden ir al Partido Popular, se pueden pueden dedicar a la meditación, lo he dicho muchas veces, pero lo que no deben hacer nunca ustedes es llevar a categoría de general lo que son excepciones. La inmensa mayoría de nuestros dirigentes, la inmensa mayoría de nuestros afiliados, la inmensa mayoría de nuestros cargos orgánicos y públicos están felices y encantados en este proyecto y piensan seguir luchando durante muchos años más. Por cierto, con las puertas abiertas a otros muchos miles de españoles que vendrán. Preguntarle por lo que ha sucedido recientemente en el barrio de Lavapiés. Hay muchos vecinos de Madrid preocupados por la inseguridad, una pelea entre bandas extranjeras. Quería saber qué les sugieren ustedes a Almeida desde su grupo para erradicar esta situación. Pues le agradezco la pregunta porque como candidato al Ayuntamiento de Madrid nos tiene muy preocupados la seguridad en las calles. Las llamadas bandas juveniles criminales, cada vez al alcalde y a su concejal delegada del área sobre esta situación, miran para otro lado y dicen que no existe el problema, que son invenciones de Vox. Claro, porque ellos no viven en esos barrios, porque ellos no sacan a sus hijos a la calle y no ven las amenazas, los abusos sexuales, los machetazos que estamos viviendo, los robos, y por tanto es un tema que nos preocupa. Al alcalde y a su equipo de gobierno le hemos dicho que hay que dotar esos barrios de mayor policial y hay que apostar decididamente por trasladar un mensaje a la sociedad que los delincuentes no pueden campar a sus anchas, sean inmigrantes ilegales o sean nacionales. Nos da lo mismo, la seguridad de las calles es un derecho que tenemos los españoles, igual que tenemos derecho a que no nos ocupen nuestra vivienda y no se marchen años. Eso se llama derecho, seguridad y libertad. Nosotros vamos a seguir luchando desde el Ayuntamiento de Madrid, desde el Congreso de los Diputados y muy pronto desde el Gobierno de España para que aquí haya ley y orden, que es lo mismo que decir que el que pisotea la ley o vulnera el orden público se va del banquillo y si los jueces lo consideran conveniente se va a prisión y cumple condena. Y además, si es un inmigrante ilegal, es inmediatamente devuelto a su país de origen para que cumpla allí las penas. ¿Alguna cuestión más? En directo para el Toro Televisión yo le quería preguntar por un real decreto que ha aprobado hoy el gobierno de Pedro Sánchez que va a permitir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos endeudarse para permitir la subida de los salarios públicos. Pues lo que le decimos es que lo que tiene que hacer es bajar los impuestos. No consiste en seguir endeudándose, no consiste en seguir subiendo la presión fiscal, lo que consiste es en bajar la presión fiscal y en reducir el gasto político innecesario. España tiene recursos suficientes, lo que no tenemos es recursos para seguir tirando el dinero, para seguir regalándole a los sindicatos paniaguados, a los partidos políticos, a los chiringuitos de todos los colores, dinero y más dinero que necesitan los españoles para lo importante, que es la sanidad, la educación, las infraestructuras básicas y nuestra seguridad. Y por tanto, la receta no consiste en endeudarse mal, eso es de mal administrador. La receta no consiste en subir los impuestos, eso es de mal administrador. La receta consiste en gestionar mejor nuestros recursos y aprovechar mucho mejor el dinero que tanto le cuesta pagar a los españoles.